Hay cosas que no entran en el lenguaje cotidiano. El miedo, la traición, la soledad, el dolor. Los sueños que se repiten, las intuiciones que todavía no tienen nombre. Buscamos respuestas, pero quizás lo mejor que nos pueda pasar sea aprender a evitar la pregunta. A veces algo te llama sin que sepas qué es. Ese es el conejo blanco. Y esta noche, consciente y con intención, lo seguimos juntos. Bienvenidos a Ritual Conejo Blanco, el camino de vuelta a vos. Hay palabras que sobreviven a los siglos, pero no siempre llegan intactas. Caridad es una de ellas. La escuchamos y pensamos en una colecta, en una donación, en una mano que se extiende hacia alguien que necesita ayuda. Pensamos en algo que sale de nosotros para dirigirse a otros. Pero los antiguos parecían comprender algo mucho más profundo. Para ellos, la caridad no era una acción, sino una disposición del alma. Una forma de estar en el mundo, de mirar al otro. Y quizás también una forma de mirarse a uno mismo. Esta semana me encontré pensando en una pregunta incómoda. ¿Cómo puedo ofrecer aquello que nunca aprendí a darme? ¿O cómo puedo tener paciencia con otros si soy implacable conmigo mismo? ¿Cómo puedo acompañar el dolor ajeno si huyo de mis propias heridas? ¿O cómo puedo aprender a perdonar si todavía no empecé a perdonarme a mí misma? Vivimos en una época curiosa. Nos enseñan a producir, a rendir, a responder, a cumplir, a sostener, a estar disponibles para todos. Pero pocas veces nos enseñan a habitar nuestra propia vida con compasión. Y sin embargo, toda tradición iniciática parece comenzar en el mismo lugar. No en el otro, claro está, sino en uno mismo. El alquimista comienza por su propia materia, el masón por su propia piedra, el peregrino por su propio camino, el iniciado por su propia transformación. Porque nadie puede conducir a otro hasta un lugar donde jamás ha estado. Hay una frase atribuida a San Agustín que dice: no salgas afuera, vuelve a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Siempre me impresionó esa imagen, porque solemos imaginar el crecimiento espiritual como una conquista, una expansión, una búsqueda hacia afuera. Ya está, lo logré, llegué. Pero los sabios parecían sugerir que el verdadero viaje comienza con un regreso. Que antes de ascender debemos aprender a descender. De ahí que la papisa esté antes que el papa. Que antes de encontrarnos con el otro debemos encontrarnos con nosotros mismos. Y que para hablar de ese recorrido existe una figura extraordinaria: la escalera de Jacob. Cuenta el Génesis que Jacob, dormido en el desierto, soñó con una escalera que unía la tierra y el cielo. Por ella ascendían y descendían los ángeles. Durante siglos esa visión fue interpretada como el símbolo del camino espiritual. Un puente entre lo humano y lo divino, entre lo que somos y aquello que estamos llamados a ser. Pero la escalera no es un salto, la escalera es un trabajo, y se sube escalón por escalón, paso a paso. En muchas tradiciones simbólicas, los 3 primeros escalones reciben nombres que atraviesan siglos de pensamiento religioso e iniciático: fe, esperanza y caridad.
las 3 virtudes teologales. La fe no como adhesión ciega a una doctrina, sino como la confianza de que existe un sentido aun cuando todavía no podemos verlo. La esperanza no como optimismo ingenuo, sino como la fuerza que nos permite seguir caminando cuando el camino se vuelve oscuro. Finalmente, la caridad, por encima de las otras dos, la capacidad de reconocer al otro como semejante, la posibilidad de salir del encierro del propio ego para descubrir que la vida también sucede fuera de nosotros. Pero quizás hemos olvidado algo, porque para subir una escalera hay que apoyarse en el escalón anterior. No se llega a la caridad de un salto. Porque no se puede sostener verdaderamente a otro cuando uno mismo se encuentra derrumbado. No se puede ofrecer paz desde una guerra interior permanente. No se puede regalar compasión mientras se vive bajo el látigo de la propia existencia. Por eso me pregunto si la verdadera caridad no empieza mucho antes de encontrarnos con el otro. Si acaso comienza en el momento en que dejamos de tratarnos como enemigos. Cuando aceptamos nuestros límites, cuando reconocemos nuestras heridas, cuando nos damos permiso para descansar, cuando dejamos de exigir perfección, cuando comprendemos que también nosotros somos merecedores de la misma paciencia, de la misma comprensión y de la misma ternura que ofrecemos tan fácilmente a quienes amamos. Porque quizás la primera mano que debemos tender no sea hacia afuera, quizás sea hacia adentro. Y tal vez la pregunta que nos acompañe esta noche sea esa. ¿Qué es aquello que ofreces generosamente a los demás, pero que todavía no te has permitido ofrecerte a vos mismo? Buenas noches, yo soy Mario Kronholk y esto es Ritual Conejo Blanco. Y hoy vamos a estar hablando de la caridad. Esa frase tan conocida que es eso de la caridad bien entendida empieza por casa. Porque el viaje de la semana pasada nos dejó como en la puerta de, ok, hablemos de los inicios. ¿Qué demanda esto de salir afuera, de empezar algo nuevo, de poder prestarnos el tiempo para volcarlo en una hoja en blanco? Pero ¿qué pasa si no me lo permito? ¿Qué pasa si no me presto a esa atención? ¿Qué pasa si no me escucho? ¿Qué pasa si no creo en mí? Entonces me parecía como que quedaba en la puerta hablar de la caridad, de este amor que primero es hacia adentro para que en algún momento pueda ser hacia afuera también. Esta noche quiero escucharte y quiero que me cuentes si hay algo que entregás generosamente a los demás, pero que todavía no te lo estás permitiendo ofrecer a vos mismo. Si eso es tiempo, si es paciencia, acaso sea el perdón, acaso sea descanso. Correr atrás de este conejo blanco que nos convoca implica también poder parar, implica también poder descansar, poder mirar a los costados y mirar hacia adentro, claro está. Podés dejarnos tu mensaje de WhatsApp o llamarnos en vivo, porque bueno, Ritual también se construye con las historias de ustedes que están del otro lado. Te recuerdo los teléfonos por WhatsApp, nos podés escribir al 11 44 40 30 15, o si no, por teléfono de línea, si línea todavía en las radios hay teléfonos de línea, al 5435 9119. Hoy, lunes, abrimos Ritual Conejo Blanco con la pregunta que nos va a acompañar toda la semana. La caridad. ¿Y qué es la caridad para cada quien? Hoy, para hablar justamente de esto, nos acompaña una persona muy especial. Él es un hombre de fe.
es un sacerdote, si bien digo, pero además es un montón de otras cosas más, como terapeuta desde un montón de planos transversales y no solo desde una beta religiosa. Y desde donde yo lo conozco, o de por lo menos como yo lo encontré, como dimos en el mismo camino, es a través de un trabajo que ha hecho junto con un socio en el delito, Marcos Panaya, que ha ilustrado el libro que Luis ha escrito, Luis Arlinga, estoy hablando de Luis Arlinga, señores. Es un libro fantástico que se llama Tarot, Juego e Imaginación. Es un libro que está pensado como los viejos libros del tarot, como el tarot mismo, que es un libro de imágenes. Es un libro que ustedes lo pueden adquirir en la tienda y también en otras librerías. El libro se llama Tarot, Juego e Imaginación. Es una obra de colección porque está encuadernado a mano. Hasta ahora hay solo 2 tomos, hicieron, y en brevísimo tenemos en puerta el estreno del 3er tomo. Así que vamos a hablar hoy con Luis de la caridad y también de cómo se vive el tarot a través o cómo se vive la caridad, ¿no? Como virtud teologal a través del tarot, que contempla las otras 4 virtudes cardinales. Que estamos conectados con Luis Arlinga para hablar de la caridad y también de este nuevo tomo de Tarot, Juego e Imaginación que en breve va a estar en las bateas de las librerías. Luis, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Bien, todo bien. Estábamos con un tema de teléfonos para poder conectarnos, pero bueno, ya está, ya lo pudimos resolver y tenemos un rato largo para que podamos charlar con vos y que me cuentes desde dónde se puede vivir hoy en esta modernidad con los tiempos tan rápido, con tanta demanda, con tanta locura por todos lados. ¿Desde dónde se puede vivir hoy la caridad? Ok. Y qué mejor que poder reformular la palabra, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? Porque cuando empezás a mirar los diccionarios, la palabra caridad se ha reducido a un tema de ayuda al prójimo y nada más, ¿viste? Claro. O sea, empezás a mirar y en realidad la palabra, que es mucho más grande, por algo tiene que ver con esto que llamamos una virtud teologal, o sea, algo que tiene que ver con lo esencial de la trascendencia, lo terminamos transformando en simplemente un hecho de limosnas, lo cual está fantástico, pero de todas maneras no es de ese alcance. Yo te diría, hablar de caridad hoy en día implica volver a hablar de reciprocidad. Ajá. Si hablamos de un movimiento universal que tiene que ver con la caridad, tiene que ver con esto de que si el universo, mejor dicho, el mundo no solo, el universo como tal se mantiene unido gracias a que existe esto que es la reciprocidad, o sea, un diálogo que especifica una red que hace que todo, en definitiva, quede unido, más allá de las posibles separaciones que a veces son necesarias para que haya como un aire, si querés, o un éter, ¿no? O sea, que nos permite distanciarnos para volver a acercarnos más intensamente, ¿no? O sea, el universo entero está jugando ese juego, esa danza, como decían los griegos, de Eros y de Tánatos, ¿viste? O sea, de alejamiento y de acercamiento, ¿no? Claro, pero también es un diálogo que se da una danza con uno afuera, con un otro, pero también dentro de uno.
obviamente, claro, más vale, sí, sí, sí. En ese sentido, digo, bueno, hablar del Dios escondido, algo que hablaban permanentemente los antiguos filósofos, el Dios escondido es el Dios que habita en tu interior, ¿no? O sea, algo que tiene que ver con el amor, porque en todo caso, cuando hablamos de caridad, hablamos de la forma más perfecta del amor, que es la reciprocidad, justamente, que entonces tiene que ver tanto con la trascendencia como con la inmanencia. O sea, es un movimiento que va hacia afuera, es decir, hacia los otros, pero también hacia adentro, ¿no? Claro. Creo que es... Por algo es aquello de amar al prójimo, claro, como a ti mismo. Si no hay una condición de amor establecida entre vos y vos mismo, difícilmente vas a poder desplegarlo en lo que sería el amor al otro. claro. Sí, creo que me corregirás vos, claro. Dios, es en Corintios donde se usa, creo que la palabra amor reemplazando caridad, ¿verdad? Porque Sí, digo, eso de usarlos como sinónimos. claro. La palabra caritas, que viene del latín, tiene que ver con algo que es anterior, que es la palabra griega ágape. El ágape sería como la manifestación definitiva del amor, un amor que comienza con algo que tiene que ver con la concupiscencia. El amor concupiscente sería el amor en el cual yo amo porque lo que recibo me resulta placentero. El ágape sería justamente lo contrario, o sea, soy feliz por la felicidad del otro, no por la mía. O sea, no es el amor romántico en donde yo te amo porque me das algo que me hace bien a mí. Claro. ¿Sí? Entonces, el ágape sería ese amor de entrega, ¿no? El ágape es lo que simbólicamente está establecido en la última cena, ¿no? Ustedes son mis amigos, ¿no? Yo voy a entregar mi vida por ustedes, ¿sí? ¿Y por qué consideras que esto a nivel personal, no solo como tu trabajo religioso, sino después tu experiencia de bajar a lo terapéutico en lo cotidiano, con otro tipo de técnicas, con otros métodos? ¿Por qué pensás que la caridad está por encima de la fe y la esperanza? No sé si está por encima me parece que forman el trípode sobre el cual nos sostenemos, ¿sí? Como toda tríada, ¿viste? O sea, las trinidades, claro. Tanto de esto aparece siempre en todas las mitologías y en todos los sistemas oraculares. La tríada habla de la dinámica del yo, el tú y el nosotros, la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿no? Es decir, el encuentro entre dos aspectos que aparentemente son opuestos, pero que en realidad se configuran en uno solo. El caso más clásico es el de la inmanencia y la trascendencia. Cuando vos unís esos dos polos opuestos, que son la inmanencia y la trascendencia, te encontrás con esa presencia de una entidad trascendental que a la vez que es trascendental se hace carne y habita entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, allí se unifica justamente esto que es Dios, o lo llamarle Dios, o llamarle trascendencia, o llamarle infinito, o llamarle desconocido, se hace uno con todo lo contrario, que sería lo conocido, lo material, lo calculable, lo controlado, todo esto que sería un poco el otro polo, ¿no? O sea, si lo mirás desde la perspectiva junguiana, siempre toda tarea de equilibrio va a tener que ver con la integración de esos polos, para que en todo caso esto nos dé la fuerza necesaria para seguir adelante. ¿Entiendes? Se entiende perfectamente. Antes de que nos comunicáramos, estaba justamente leyendo un texto que escribí sobre esto mismo y hacía referencia a la escalera de Jacob, donde están justo estos tres peldaños, ¿no? De la fe, la esperanza y la caridad, pero que no es un salto la caridad, que la podemos concebir como estos pasitos, ¿no? Estos peldaños de ir sumándolos en experiencia, en pregunta, en conexión con uno mismo. ¿Vos cómo describirías cada uno de esos para llegar a la caridad? El proceso es el proceso de individuación, en el cual yo me descarto de todo aquello que es colectivo y encuentro cuál sería mi esencia y mi verdad y mi protagonismo, que es absolutamente original y único. Lo infinito de la creación tiene que ver justamente con que cada uno de nosotros es absolutamente original. O sea que cada uno tiene la capacidad de ser
y de autorizarse a ser de una manera absolutamente creativa y peculiar. Algo que, por supuesto, el sistema en el que vivimos, que es un sistema colectivo capitalista, imperialista, colonialista, va a impedir de todas maneras, porque lo que no quiere es que justamente vos seas protagonista de tu propia vida. Es muy peligroso que cada uno de nosotros nos hagamos protagonistas, no conviene eso, ¿sí? Conviene más bien que todos respondamos a una idolatría que es la doctrina del momento, no importa si es hacia la izquierda o hacia la derecha, pero digamos, estos convenios que hace el clan, que hace la tribu, algo que es muy capricorniano y que está por ser superado en esta etapa de vida en la cual todo se manifiesta de una manera muy transformadora y muy trágica, si querés, y muy dramática, pero que nos lleva a un lugar donde vamos a entender definitivamente que el clan es la comunión de ideas y no la comunión de leyes, ¿no? Sería un poco esta transición profunda que estamos viviendo y que nos cuesta incluso vidas humanas, ¿no? Y en definitiva estamos como medio como tironeados por este afuera que estás muy bien diciendo vos y también por un adentro, porque ¿cómo encontramos ese equilibrio para escucharnos y con un cuidado genuino y que no sea un egoísmo? Que no sea un egoísmo. Claro. Claro. Y bueno, ese es el riesgo que tenés que correr. Digo, el proceso de individuación, diría Jung, es un proceso en el cual no necesariamente todos los días va a ser un poquito mejor. A veces vas a volver para atrás, a veces te vas a equivocar, a veces te vas a dejar seducir por proyecciones que no tienen que ver con la verdad, sino que tienen que ver con necesidades subjetivas tuyas. Pero en todo caso, bueno, digo, en ese proceso de aprendizaje, que es espiralado, por lo tanto voy hacia atrás, voy hacia adelante, me reencuentro, me analizo, vuelvo a pulirme, etcétera. Bueno, en todo ese proceso dinámico, en todo caso voy encontrando el camino necesario para poder llegar a esa plenitud en la cual yo me uno al Padre, ¿no? O sea, me uno al principio original. Es un poco lo de Cristo de San Juan, ¿no? Pensá que es interesante ver que los discursos de Cristo en el Evangelio de San Juan fueron escritos 100 años después. O sea que ha habido todo un tiempo, un siglo de reflexión sobre lo que significaba el fenómeno de Jesús de Nazaret transformado en el Cristo, en el Jesucristo, ¿sí? Y esto implica llegar a esta conclusión de que el Padre, el origen, y la manifestación, que es el Hijo, se unen en una sola cosa y se construye esta unidad a partir de lo que es la energía del amor. El amor es esa energía que me lleva a adherir a todo aquello que me hace bien, pero no solo me hace bien a mí, sino que le hace bien a todos. Como dice el séptimo principio del chamanismo, lo eficaz es la medida de lo verdadero. Y lo más eficaz es cuando nosotros nos sentimos unidos con los otros. Claro. Esa es la gran eficacia y esa es la gran pérdida y ese es el gran vacío que hoy en día estamos viviendo, te diría yo, incluso planetariamente, ¿no? El otro día una amiga me preguntó, así esas preguntas que te dejan y todavía me dejó pensando, de cómo hago para discernir. Estaba con un tema de mucha presión y mucho miedo, y decía, ¿cómo hago para discernir cuando es la voz del corazón o cuando es el ego? Porque no quiero lastimar a nadie, porque no quiero equivocarme en el camino. Entonces era como, es verdad, ¿cómo uno hace para, me estoy escuchando en el día a día, ¿no? Porque todo esto de conectar con lo simbólico, con estos lenguajes, pero después, que es la idea un poco de este programa, de poder bajarlo a lo cotidiano, que el que está escuchando pueda conectar con todo esto desde un lugar que le colabore en el día a día, es, ¿cómo sé cuando es la voz del corazón o cuando es el ego que me está trabajando a mí mismo, básicamente? Ok. Mira, a ver, humildemente, me parece que lo más importante es correr los riesgos. ¿No? Lindo. Si no hay riesgo, no hay aprendizaje. El amor implica que nadie te va a condenar, ni nadie te va a reprochar, ni nadie te va a decir que te equivocaste y está mal. Esto es un problema del sistema en el que vivimos, pero en realidad, digo, si lo mirás desde la trascendencia, en todo caso, si hablamos de algo que nos está observando, alguien que nos está observando, alguien que puede haber sido el creador o si te quiere, el que tiró la primera patada para que la energía se transformara en un universo. Eso está mirando con orgullo y con admiración el hecho de que nosotros nos movemos, intentamos, ¿sí? Lo más importante de un proceso de aprendizaje es intentar.
no estar pendiente de los logros o los resultados. Claro, nosotros venimos de un sistema en donde nos ponían 10, nos ponían 0, claro, según que hubiésemos acertado o no con una pregunta hecha o una lección propuesta, ¿viste? Y en realidad yo creo que ese es un gran error. O sea, en realidad, digo, el que se saca 10 no necesariamente es el que triunfa en la vida. claro. Entonces, bueno, digo, venimos de un sistema patriarcal en el cual la examinación, el juicio, la culpa, las categorías, la competencia, la guerra, si querés, ¿no? O sea, necesitamos ir hacia un mundo menos patriarcal, si se quiere más femenino, que creo que eso es lo que está sucediendo en medio de toda esta batalla y esta transformación tan intensa que estamos viviendo. Vamos hacia un lugar de encuentro en donde lo más importante es el abrazo. Y el abrazo implica la reciprocidad. Es decir, vos estás haciendo tu camino de aprendizaje, yo estoy haciendo el mío, yo no puedo juzgar el tuyo, vos no podés juzgar el mío, sino que simplemente podemos agarrarnos, tomarnos de la mano y caminar juntos, ¿viste? Es decir, claro, es otra historia, ¿viste? La que necesitamos poder empezar a armar con un salto cualitativo, porque evidentemente es muy distinto de lo que nos han enseñado y de lo que durante siglos ha vivido la humanidad, sobre todo en Occidente, ¿no? No sé, digo, no lo hagamos extenso a todas las culturas o a todas las religiones o a todos los modos simbólicos de hablar. Hablemos más de lo que tenemos cercano, ¿sí? ¿Entiendes? Sí, sí. Y vos en tu experiencia de conectar hace tanto tiempo con tanta gente, ¿vos por qué pensás o por qué has llegado a tener como una conclusión quizás de todo esto, que a las personas les resulta mucho más cómodo conectar con otros que consigo mismas? Con lo externo. Claro. Digo, es como mucho, lo hago por mis hijos, lo hago por el otro, lo hago por esto, digo, ¿no? Esto como si el otro fuera, esto de tener los ojos para afuera, ¿no? Esto como si el otro fuera quizás como la excusa o algo más fácil, pero en realidad a veces, digo, hay desde una cosa muy genuina también, ¿no? Que uno se entrega y se pierde en eso. Claro, yo me acuerdo de hace mucho tiempo atrás un libro que se llamaba Las mujeres que aman demasiado, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí. Ok, bien. En chamanismo nosotros decimos que el mal es el exceso. Claro. Y el exceso puede ser un exceso de amor. La energía tiene que ser repartida en partes iguales para todo lo que vos necesitas llevar adelante. Y lo único que uno tiende a llevar adelante a veces es el prójimo, ¿viste? Y no es tal cual, ¿viste? O sea, como también dice Jung a veces, ¿viste? Lo dice claramente, el que mira afuera duerme y el que mira adentro despierta. Entonces, bueno, quizás estamos demasiado asustados de despertar el mundo interno porque tenemos tantas prohibiciones, tantas censuras, tantas cosas que están mal vistas que no nos permiten hacer esto que es, bueno, me lanzo para integrar absolutamente todo lo que soy. La luz y la oscuridad que me habitan son las que van a lograr construir algo que es bello, porque la belleza tiene que ver con la luz y con la oscuridad. Si es pura luz no se ve nada, y si es pura oscuridad tampoco se ve nada, ¿no? Claro. Entonces me parece que va por esos lados. Todo tiene que ver, ¿sabes qué? También hay una frase clave que yo siempre insisto mucho que no conocemos, que nos la da San Pablo, y te dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Claro. Es decir, el libre albedrío implica que la trascendencia de Dios es tan amorosa que me da absolutamente todo el universo para que yo haga lo que quiera, pero también me dice, sé adulto, sé maduro y definí qué es lo que te conviene. Claro. ¿Entiendes? Sí, porque en definitiva, en todo lo que es este devenir, que es como si fuéramos equilibristas, ¿no? En esa búsqueda de estar sopesando y de cómo avanzamos y todo, digo, está, ¿no? Como poner el pie y qué es lo que me conviene, lo pongo así o asá, digo, hay que estar siempre pensando un poquito con esa visión. Claro, mira, Dios de existir lo que quiere es que yo me arriesgue. Si yo no me arriesgo, no crezco. Claro. Es así. Si yo no salgo de mi zona de confort, si yo no abandono lo colectivo, justamente, bueno, el proceso de individuación que Jung plantea es justamente recortarme de lo colectivo para ser yo en lo que yo soy.
¿sí? El famoso yo soy, ¿no? Que es el nombre de Dios, según pareciera, sí, por lo menos en la mitología hebrea, cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios le dice yo soy el que soy, Claro. que en realidad no es su nombre, pero esto se aplica en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene en su interior ese Dios escondido que se quiere manifestar. Entonces cada uno de nosotros es el yo soy el que soy. La invitación que ese Dios trascendental, si existe, hace, es que nos animemos a ser profundamente originales, ¿no? Digo, algo que justamente el sistema en el que vivimos no quiere para nada, ¿viste? Para eso no le sirve para nada que nosotros seamos originales. Estaríamos en la calle no solo una vez a la semana, una vez al mes, sino que estaríamos todo el tiempo. A diario, no, claro. esto no es así, ¿viste? O sea, no es un problema solamente espiritual, es un problema social, político, cultural, propio de todos los ingredientes de lo que es la tribu humana, ¿viste? ¿No? Sí, y pensaba que la semana pasada tocamos el tema de las iniciaciones y los inicios, los comienzos, y esto de poder trascender la hoja en blanco, que a veces nos cuesta, ¿no? Y que nos quedamos, y que me quedaba como, me parecía que quedaba como servido esto de poder hoy trascender el para qué me voy a movilizar, que venía a ser esta idea de la caridad, ¿no? De cuando es como del poder primero me quiero y me reconozco como tal y digo, y estoy en esta búsqueda de poder conectar con mi corazón, con mi propósito y desde ahí puedo empezar a andar un camino hacia afuera. Sí, pero también con esto que sería animate a la equivocación. El equívoco es simplemente otro camino que a veces me sorprende porque también me trae esa riqueza. Nosotros todavía estamos muy condicionados por el mal y el bien, ¿viste? Yo creo en talleres, cosas como vos, seguramente también. Todo el tiempo las preguntas de los alumnos es, ¿está bien esto que hice? ¿Está mal esto que hice? Siempre buscar la calificación, ¿viste? Del bien, del mal, cuando en realidad es todo lo que vos, todas las puertas que vos abrís traen alguna respuesta. Esa respuesta es un rompecabezas, es parcial, por supuesto, siempre es reformulable, necesito confrontarla, etcétera, pero todo está abierto a nuevas oportunidades. No hay ningún escalón que sea sin sentido. Siempre todo tiene sentido si yo me animo a seguir siendo una vez en mi vida, si sigo haciendo en mi vida una aventura. Porque la aventura justamente, ventura quiere decir, ¿viste? Voy hacia no sé qué, ¿no? Aventura es ir hacia lo desconocido. El inconsciente, que es el desconocido, es el que oculta ese Dios profundo, esa imagen de Dios que me habita y que no tiene nada que ver con las doctrinas o con las ideologías o con los manuales de conducta. El otro día yo hablaba con un grupo que tengo y hablábamos de esto de lo importante que es la experiencia estética de la trascendencia de Dios antes que la experiencia ética. Si yo no me enamoro de la belleza, no voy a hacer las cosas por amor, las voy a hacer por obligación. Y la obligación no sirve, Dios no necesita obligaciones. Digo, la obligación es la cosa más aburrida del mundo. Bueno, por algo en Arcano 6, ¿no? Sí, donde tiene que ver con esto de la belleza, la libertad, el poder elegir el camino de uno. Me parece que, que va por ahí, por lo que estás diciendo. Sí, y aparte, más cuando retomo lo que estabas también diciendo de lo que es el bien y el mal, me parece que cuando uno accede a un lenguaje simbólico, eso es algo que debería quedar afuera. Porque pero sería muy cómodo si el Arcano 6 lo leemos a la luz quizá de Rider, que es un poco como menos rico, me parece, ¿no? Pero si leemos el Arcano 6 a la luz de esto está bien y esto está mal, sería mucho más cómodo. Claro. En realidad, los caminos que te ofrece el Arcano 6 son todos positivos y todos negativos a la vez, porque todo tiene su pro y su contra. Sí, entendiendo que cada vez con cada elección implica una pérdida y eso también viene con uno. El quedarse en el otro día hablamos con una persona que nos hablaba de la simbología masónica y quedarte en el cuadradito del damero que es negro hace que pierdas quizás de vista todo lo que te rodean los blancos o al revés. Y salir a andar implica, bueno, entré a un blanco, pero bueno, también es como que dejo el negro atrás. Y en la alquimia entendemos que, vemos que uno trae consigo
el tono anterior, el elemento anterior. Exacto. Que nada se pierde, que todo... Es la gama de todos los grises posibles lo que tenemos que mirar, no el blanco y el negro. El blanco y el negro son ideales, no existen en ninguna parte. En ninguna parte existe la perfección de un blanco y un negro. Uh-huh. La conciencia absoluta termina siendo una conciencia fundamentalista. Ah. Uh-huh. Sí, lo único que hace es destruir, o sea, como la ley de Moisés, ¿no? O sea, San Pablo dice, la ley de Moisés es el pedagogo que conduce a la muerte, que te está exigiendo una perfección que vos nunca vas a poder lograr. Entonces, lo importante es estar en un nivel de relatividad en el cual vos vas haciendo un camino. Yo no soy, yo voy siendo. Eso sería un poco, a mis pacientes yo permanentemente les digo, recordá que vos no sos, no fuiste, ni serás. Estás siendo, eso es parte de un proceso. Y como todo proceso, tiene que ser disfrutando el proceso, no el logro, ¿viste? Porque si vos estás pendiente del logro, vas a estar siempre ansioso, angustiado, ¿viste? Con miedo a que te juzguen, a que te pongan una nota, etcétera. Entonces, no se trata de eso, se trata de que vos sos parte de un proceso y ese proceso es absolutamente disfrutable porque tiene que ver con el hecho de que todo está vivo, y tu proceso está en red con infinitas entidades que no solo son seres humanos, sino que son animales, vegetales, minerales, todo lo que es el universo. En definitiva, la vida es la pregunta y estamos acá para eso. La pregunta moviliza, la pregunta es misterio, la pregunta es, bueno, quizás me puede ir mal, ¿no? Pues hay onda como... Y la respuesta es concisa, estructura, encierra y es bastante muerte en ese sentido. Exacto. Y eso nos vuelve otra vez al tema del amor. El amor es posible cuando yo me relajo, el amor es posible cuando yo soy relativo, el amor es posible cuando yo soy hijo de la comprensión. Digo, nadie me está exigiendo absolutamente nada. El amor es un fluir natural que se ve mucho en el símbolo de lo que es la madre nutricia, ¿no? O sea, en el arquetipo de la madre nutricia vos te encontrás con el amor, porque la madre entrega su cuerpo, ¿no? Para que vos vivas, ¿sí? Y no te cuestiona en absoluto de por qué lo hace, sino que esto es parte de su naturaleza, el arquetipo de la madre nutricia, ¿no? O sea, otra cosa es la madre devoradora, que es la que se une con el padre devorador y entonces aparece el mundo de la moral y el mundo de si sos bueno te quiero y si sos malo te prohíbo, ¿viste? O te expulso, ¿no? Sí, quizás entonces... Lo nutriente tiene que ver con que todo lo que llega a vos va a dar un buen resultado. La vida es para el bien, la vida es para el bien, no tenemos que olvidarnos nunca de eso. Que es lo contrario de lo que está sucediendo de los poderes enloquecidos y de la esquizofrenia del poder político actual, ¿no? O sea, donde todos han optado por idolatrar la omnipotencia propia y con eso están destruyendo el mundo, ¿no? O sea, es una cosa muy terrible, pero bueno, estamos pasando por ese proceso. Sí, son tiempos complejos, tristes, y me parece que eso nos genera un montón de presión, y esa presión a veces lleva a una angustia y lleva a lo estático, lleva al quedarse, porque bueno, por lo menos esto es lo que sé, lo que conozco, no me voy a mover, y hace que nos quedemos, y sea de vuelta una doble muerte. Claro, es una muerte, es la peor de las muertes, ¿no? Sí, porque te das cuenta que al final no hiciste lo que tenías que hacer, no viviste. Entonces quizás... Dice que ahora se puso muy de moda, en los últimos años se puso muy de moda como manifestación arquetípica, digo, ¿no? Esto mirándolo desde el punto de vista simbólico, el tema de los zombies. Sí, hay todas películas de zombies, sí. Y los zombies son esto, digo, los zombies son los que entregan su cerebro a un cerebro mayor que los mantiene aparentemente vivos, pero que en realidad están muertos. Sí, la verdad, sí, muertos en vida. Y no deja de ser una imagen de lo que es el individuo hoy en día, en su mayoría, que va como conducido por una fuerza que no sabe cuál es y que lo lleva a los peores lugares, ¿viste? Porque, bueno, evidentemente no es nada divertido lo que sucede en el mito de los zombies, ¿no? Claro. Entonces quizás la primera obra de caridad que podemos empezar a pensar es dejar de exigirnos en ser más que humanos, ¿no? Esto de que queremos ser perfectos o de ser máquinas o estar listos o saber todo.
la perfección, nosotros no entendemos muy bien qué significa la perfección. El mundo no es perfecto. Yo siempre les digo en los talleres de chamanismo, cuando trabajamos esos temas del mundo, es lo que uno piensa que es un principio básico en el chamanismo. Lo que planteamos es esto de el mundo es agradable, no es perfecto, es agradable. O sea, tiene sus contradicciones. Porque si vos pensás que el mundo es perfecto, vos quedás afuera. Perfectos son los otros, claro, porque vos no llegás nunca. Entonces, la verdadera perfección es justamente la unión que yo tengo con aquella trascendencia que no me exige absolutamente nada, sino salvo la confianza. claro. Entonces es perfecto el que confía, ¿no? El que hace las cosas 10 puntos. Eso no tiene nada que ver, ¿viste? Es una perfección que ni siquiera existe en la naturaleza. Vos agarrás una hoja de un árbol y la hoja del árbol no es simétrica. Y te mirás en el espejo y tus dos, tu lado izquierdo y tu lado derecho no son iguales, ¿viste? Digo, no existe la perfección geométrica, si se quiere, en la naturaleza. No, pero sí la geometría sagrada y digo, y podemos hablar de eso un montón de más. Pero ese es otro tema, claro, la geometría sagrada es un puente que te lleva a entender que existe un principio que es perfecto. Absolutamente. No hay que entender perfecto como sinónimo de simétrico. Sí, ¿no? O de impoluto, o de que no, claro. O que no tenga, o no falladito, lo que no sé, se me ocurren un montón de cosas, pero me parece eso, digo, de rescatar que somos seres sintientes, que podemos tener, digo, que tenemos todos los colores dentro nuestro, esto de los grises y lo malo y lo bueno y todo en el medio, y que desde ahí podemos amorosamente, con compasión, conectar primero con nosotros, con nuestro corazón, con nuestro propósito, y de ahí para afuera. O sea, desde... señor, estamos hablando con Luis Zarlinga, un gusto enorme que estés acá, Luis, hoy. Quiero que me cuentes... Divertido. Sí, quiero que... Súper, si hablar con vos siempre es muy divertido. Quiero que me cuentes, antes de que terminemos la charla, sobre el nuevo tomo que sale ahora en breve de Tarot, Juego, Imaginación. Sí, ese es un proyecto diferente de Tarot, Juego, Imaginación. Lo que hicimos fue tomar un poco, viste, los arcanos mayores y compararlos con el mito del héroe. Entonces lo que hicimos fue elaborar meditaciones que nos vayan a ayudar a entender de alguna manera cuáles son los tópicos esenciales de cada carta dentro de los arcanos mayores. Y entonces lo que hacemos es una narración de lo que sería el mito del héroe, que lo planteamos no a partir del loco, sino a partir del carro. En realidad el protagonista de la historia es el príncipe que está en el carro, ¿no? El auriga, sí. Claro, y entonces vamos armando meditaciones que se pueden hacer leídas o se pueden hacer visualizadas, etcétera, y siempre con el apoyo de Marcos, que es la persona que ilustra nuestros libros. Marcos Panaya, que ilustra, fantástico, ilustrando estas meditaciones. Perfecto, sí, hermoso. Yo acá después, cuando subimos a YouTube el videito de este programa, pongo toda la información para que todos puedan después conectarse con ustedes y comprar el libro que está en un montón de librerías hermosas. Sí, seguro. La tuya también. Sí, también, pero no es como, no se autobombos, es como que sí lo pueden conseguir en Conejo. Luis, ¿estás haciendo algún taller ahora que la gente se puede conectar con vos también? El sábado 30 comenzamos de vuelta con un círculo chamánico. Yo tengo círculos chamánicos en Neuquén, en Río Negro, y había tenido uno en Buenos Aires durante 9 años, y ahora, bueno, después de la pandemia volvemos otra vez. Así que tuvimos un primer encuentro con gente interesada en lo que es formar parte de un círculo chamánico. Vinieron unas 20 personas, lo cual es bastante interesante. Y bueno, y comenzamos una nueva aventura con esto de que bueno, todos los meses, una vez al mes, un sábado al mes nos reunimos para trabajar sobre los principios chamánicos según la mitología polinésica, porque yo me formé en una escuela que es la escuela hawaiana, el chamanismo hawaiano, chamanismo que llamamos chamanismo urbano, y hacer prácticas allí, viste, de lo que sería la sanación, ¿no? O sea, el chamanismo tiene que ver con los antiguos modos de sanación que después y varios más. Así que sí, estamos comenzando con este taller. Ya te digo, tuvimos un primer encuentro el 30
Y ahora, bueno, el próximo mes estaremos de vuelta juntándonos en un espacio que tenemos en Caballito. Perfecto. Mm. Después me pasar los datos y que quedan Después todos te para... paso, después te paso bien todos los datos, así si hay gente interesada, Claro, puedo acercar. claro que sí. La idea es esto de hacer red y poder conectar para poder empezar a tener de vuelta un contacto con el conocimiento, con la información y no con un poquito volver a la fuente, de alguna forma, el diálogo y estar más cerca y no tanto, porque viste que está bien la democratización, el acceso a la información, pero es tanto ruido que a veces es como que uno no puede hacer como, viste, como de separar la paja del trigo y cuesta a veces poder encontrar un espacio donde uno escucha y se escucha. Esa es la idea. Sí, igual confiemos que el espíritu va llevando a las personas donde las personas tienen que estar, ¿no? Ahí va, sí. Sí, para sucede esa magia. Que creemos en la trascendencia, sabemos que esto es simplemente el umbral de la vida, por lo tanto, bueno, la historia comienza y la aventura comienza, pero no termina necesariamente en los 70, 80, 100 años que vivamos en este umbral, ¿viste? Es decir, es mucho más que eso. Muy bien. Luis, gracias por estar. Te mando un beso enorme. Gracias por invitarme. Por favor, siempre presente. Claro. Que estés muy bien. Un beso grande. Te mando un abrazo. Gracias a todos los que estuvieron ahí hoy, escuchando, mandando mensajes. Se nos hizo realmente tarde porque era un lujo escucharlo a Luis y entonces nos extendió un poquito más la charla. Pienso en esto de que si la caridad empieza por casa y poder conectarnos desde el amor para vencer el miedo, pienso que, por ejemplo, descansar puede ser un acto de caridad hacia uno mismo, no como evasión, no como pereza, sino como el reconocimiento humilde de que somos seres limitados, de que necesitamos pausa, de que no podemos sostener a todos todo el tiempo y de que también somos dignos de cuidado. Quizás la primera obra de caridad, como dije, consiste en reconocer que solo somos humanos. Y para poder empezar a echar un poquito de luz sobre esto y ver cómo nos escuchamos, te dejo esta pregunta para trabajar en la semana. ¿En qué peldaño de estos tres, de la fe, la esperanza y la caridad, te olvidaste de vos mismo? Nos vemos el viernes desde Casa Esotérica Conejo Blanco en vivo para continuar andando este camino de preguntas y lenguajes simbólicos. Nos vemos.